Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, conocidos, oyentes, curiosos, familiares. Quiero aprovechar para traerles en estos momentos, en estos tiempos de dudas, de miedos, de temores, la hermosa palabra de Dios. Aquella misma palabra que fue hablada durante tantos años y que aún hoy sigue siendo hablada, que fue repetida durante tantas generaciones, a nosotros, a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. No voy a hablar de algo nuevo, sino de algo que tan repetitivo, quizás nunca le hemos dado importancia hasta ahora. De seguro algunos o muchos dirán, otro palabrero, que aprovechando estos momentos por lo que estamos pasando, nos viene a tratar de inculcarnos su religión. Es verdad que las circunstancias ameritan que les hable lo que dice la palabra de Dios. ¿Palabrero? Sí, puede ser. Es un título suave de los muchos que le han dicho a los hombres de Dios, que adiaron y nos hablaron estas palabras, pero no las quisimos oír hasta ahora. Parece que de repente esas palabras que nunca le hemos dado sentido, que nunca han tenido sentido para nosotros, de repente se tornan una realidad, se tornan algo importante. De repente se tornan el centro de conversación que nunca hemos querido conversar. Hace unos días, hablando con un joven que conocí, me decía, es tiempo de hablar de la fe, me decía. Bueno, sí, pero no solamente cuando estamos pasando estas circunstancias tan sensibles, sino es hablar en tiempos de fe, y debemos de hablar de tiempos de fe, de la fe que debe haber y existir en nuestro corazón en los tiempos buenos, para que cuando vengan los tiempos malos podamos tener esa fe, esa firmeza, esa convicción de saber que estamos seguros. Hoy que estamos en casa, a lo mejor acompañando a nuestra familia, que tenemos más tiempo para pensar, que a lo mejor ya hemos hecho todas las cosas en nuestra casa, quizás ya hemos arreglado todo, hemos cambiado la lamparita, hemos clavado ese clavo, hemos arreglado esa parte de la casa que tanto tiempo hacía que no lo podíamos hacer. Bueno, hoy en día tenemos tiempo, pero bueno, se ha terminado también ese tiempo, el tiempo de que empezamos a molestar, el tiempo de que nos empezamos a incomodar, porque no estamos acostumbrados a estar juntos, no estamos acostumbrados a compartir un montón de cosas que compartimos. Y además de esto, que tenemos más tiempo para hacer, también tenemos más tiempo para pensar en nuestra familia, en nuestros hijos, para disfrutarlos. Y ahí nos damos cuenta cuán importante y cuán grave es la situación por la que estamos pasando. Aquellos a quienes tildamos de locos, parece que no lo estaban tanto. Es momento de acercarnos a Dios. Los tiempos que estamos viviendo apenas están empezando. Es el principio. La palabra de Dios nos dice, y esto fue escrito más de 2000 años atrás, que es el principio de dolores. Y así se está cumpliendo esta predicción. Dice su palabra en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 3 al 8. Dice su palabra en el nombre de Jesús, y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos,
¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Usted dirá, pero esto ya lo he escuchado antes. Bueno, cuanto más somos responsables de lo que se nos está advirtiendo. En el principio de los tiempos, aquellos primeros hombres que poblaban esta tierra, dice la palabra de Dios que habiendo aumentado la maldad de la humanidad, Dios decidió poner fin a la existencia, al mundo entero, a todos los habitantes. Pero no solamente los habitantes, también los animales corrieron la misma suerte. Mediante el diluvio, la humanidad entera fue juzgada por Dios. No antes por el término de 120 años, en que duró la construcción de aquella arca, esta humanidad fue advertida de que se acercaba el tiempo del juicio de Dios. Pero no escucharon oír, no quisieron oír, no quisieron escuchar como hoy, no quisieron darle importancia, siguieron en sus cosas, preocupados, ocupados en sus muchas tareas, en sus muchos pensamientos, ocupados en el mismo futuro, de construir un futuro, no sabiendo que la palabra de Dios le estaba diciendo que se acercaba el fin. Su palabra nos dice en el libro de San Marcos, capítulo 24, versículos 33 al 39, dice así, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, esto irremediablemente va a cumplirse. Las palabras de Dios se van a cumplir, sí o sí. Ah, pero usted dirá, bueno, no importa, me dedico a lo mío, hago mi vida, planeo el futuro que tengo, no importa lo que dure. Muchos dicen, total, después viene la muerte y se termina todo. Querido amigo, quiero decirle que ahí es cuando empiezan nuestros problemas, porque la muerte es un escalón más. Pero no termina ahí todo. Usted va a decir, bueno, pero soy joven, tengo toda una vida por delante. Después cuando vea que se pone feo, recién ahí voy a una iglesia o me acerco a Dios. Usted piensa que va a poder predecir, que va a poder planear, que va a poder darse cuenta cuando venga y cuando llegue el momento. Quiero decirle que el versículo 36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, dice el versículo 37. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio
y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué el ser humano se niega a entender lo que se les está anunciando? Durante mucho tiempo los hombres que se han puesto al servicio de Dios han sufrido en forma constante la persecución, el menosprecio, el castigo, prisiones y hasta la muerte por causa de anunciar aquello que se viene. Pero debemos de decir la verdad. Es el principio de los dolores para la humanidad que se niega a entrar en el arca de salvación que Dios ha proveído. Él nos envía constantemente esa barca espiritual en que salvemos nuestras almas, nuestras vidas, la de nuestra familia, la de ese que tenemos al lado. Pero nos negamos a subir en ella. Y al negarnos a subir en ella, no solamente estamos condenando nuestra vida, sino también la de los semejantes, también de nuestros seres queridos, también de nuestra familia. Quizá usted piense que somos alarmistas, o nos tildes de agorero, de timador, de falso profeta, de promover el caos, de difundir el miedo en esta sociedad. Esa sensación de miedo, de temor. Y sí, debemos temer. Si no abordamos la barca de la salvación de Dios antes de que Él cierre la puerta. En el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 16, dice así su palabra: y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Está hablando de los animales. Los animales obedecieron al mandato de Dios. La humanidad hizo caso omiso. Quizás piense que yo soy su enemigo, pero nuestro deber es decirle la verdad. El apóstol Pablo dijo en el Gálatas capítulo 4, versículo 16: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Es nuestra obligación decirle la verdad. Quizás esta pandemia va a pasar, pero se vienen cada vez cosas peores, porque la venida de Dios está cerca y viene a buscar a los que quieren subirse a la salvación con Él, a los que escuchan, a los que dedican su vida a obedecer, a los que quieren subirse a esta embarcación. No seamos como aquellos hombres que en los días de Noé, que viendo el testimonio y la fe de aquel hombre que preparaba ese símbolo de salvación que era el arca, de cosas que aún no se conocían, porque la lluvia todavía no se conocía. Noé tampoco la conocía. Sus hijos tampoco lo habían visto. Su esposa tampoco lo habían visto. Sus yernos tampoco habían sido testigos de ello. Sin embargo, como Noé creyó, también toda su familia creyó. De cosas que aún no se conocían, para que al menos toda su familia fuera salva de la destrucción mundial. ¿Qué habrá de hacerte? ¿Te quedarás viendo? ¿Te dominará el qué dirán? ¿Te vas a arriesgar? ¿Arriesgarás a tu familia? Su palabra nos dice que este cielo y esta tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras de Dios, no pasarán. Su palabra siempre se cumplió y seguirá cumpliéndose. La Biblia es un libro de invitaciones,
Desde el comienzo del primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta los últimos versículos del Apocalipsis, Dios invita a la gente para que sean salvos, para suplir las cosas que faltan en su vida. Es simplemente incomprensible el hecho de que nuestro Señor de la gloria se interese tanto por invitar a gente como tú y como yo para venir a Él. Es en esta gran invitación en donde vemos la gracia infinita de Dios, así como su empeño en salvarnos y sostenernos. Les animo a que nos dispongamos a escuchar la invitación del cielo para ser salvos. La palabra venir se usa por lo menos unas 1972 veces en la Biblia. La invitación se la hace Dios a Noé y a su familia para que entren en el arca, de manera que puedan ser salvados del diluvio que está a punto de ser enviado a la tierra. Esta es una invitación que tiene un particular interés en la actualidad. El asunto es que, aunque fue dado miles de años atrás, Dios sigue invitando a la gente a entrar al arca de la salvación. Y como esta invitación sigue vigente, necesitamos seguir presentándola al hombre que sigue perdido. Pero usted tendrá que dar el paso de fe para aceptarla, para que ella sea efectiva en nuestras vidas. Aunque Noé y su familia podían salvarse, antes tenían que comprometerse a aceptar la invitación de Dios para traer el arca. Si tú y yo vamos a ser salvados, entonces debemos comprender y comprometernos a aceptar esta invitación, porque esta invitación conlleva un serio compromiso. Si Dios te llama a entrar en el arca, presta atención y ven hoy a Él. Aquella arca, aquella gran embarcación que nunca había sido conocida, ideada hasta en los metros y en la forma de hacerlo y hasta en el tipo de madera, fue ideada y preparada, planeada por Dios. El hombre no puede preparar nada. El hombre no puede entender la magnificencia y la misericordia que hay en la salvación. Testigo es aquí este arca. Seguramente sería un espectáculo inusual, asentada en la antigua Mesopotamia, donde no había agua. Un gran cajón de madera de 150 metros de largo por 30 metros de ancho y unos 15 metros de ancho. Suficiente para retener una mayoría de las especies de animales representativas que se conocen hoy. Había sido construida por un predicador junto a sus 3 hijos. Durante 120 años Noé había trabajado en el arca y no cesaba de predicar este mensaje de arrepentimiento, pues vendría un gran diluvio sobre la tierra. Por seguro que en no pocas ocasiones Noé y su familia hubieran sido tratados como locos, y la verdad que tenían sus razones, porque después de todo nunca había llovido sobre la tierra. En el libro de Génesis capítulo 2 versículo 5 nos dice que Jehová Dios aún no había hecho sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Mucho menos inundarse como lo proclamaba Noé. Seguramente habrá sido burlado, cuestionado y hasta ridiculizado por lo que estaba haciendo. Pero el único método de salvación era el arca. Y él estaba invitando a todos a creerle a Dios y aceptar la salvación de entrar allí. Había que entrar en el arca porque ella sería como un santuario para cuando se desatara la ira divina, con la que moría casi toda la especie humana y animal, Noé y su familia estuvieran allí a salvo.
¿Por qué esta invitación? Porque las condiciones estuvieron dadas para ello. Pues las mismas provocaron a Dios, provocaron su ira, su firme determinación de raer, de exterminar a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. De acuerdo al libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios vio la maldad de los hombres y la calificó como irremediablemente corrupta. Dios miró al hombre y vio cómo éste había arruinado la tierra. El hombre no solo llegó a ser injusto, sino que había abandonado totalmente a Dios. La tierra, por lo tanto, se llenó de violencia, como hoy. Así que la destrucción de toda la tierra, de toda la humanidad, ya estaba justificada. Pero fue en medio de esa perversidad que Dios encontró a un hombre y a su familia temerosos de él. Fue por ese hombre justo que Dios entró a lo que quedaba de la raza humana en esa arca. Hoy en día, como en los días de Sodoma y Gomorra, la humanidad está generando esa ira en Dios. Cada vez peor, las generaciones se están degenerando hasta un punto que no habrá más descendencia, en que las costumbres como las que vemos hoy en día desaparecerán. Las familias, los matrimonios ya serán cosas del pasado. Por consiguiente se verá interrumpido el ciclo perfecto de los nacimientos, ya que actualmente los hombres yacen con hombres y lo mismo mujeres con mujeres, interrumpiendo así el ciclo perfecto creado por Dios en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 22. Dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Sucediendo lo mismo con la raza humana, la que fue destruida, profanando el mandato de Dios, aún con animales, siendo puestos como ejemplo del castigo del fuego eterno, invalidando su santa palabra. El arca de Noé fue el único lugar en el universo para la salvación de Noé y su familia. La forma en que fue construida nos ofrece una asombrosa revelación de por qué Dios le dijo a Noé que la hiciera así. Y por qué ella, siendo un santuario de salvación, contiene la invitación más grande que Dios le hace al hombre pecador. Él le mostró a Noé el camino de la salvación. Convirtió la oscuridad de aquel momento en luz para su vida. Hoy Dios puede convertir esta oscuridad en luz para nuestro corazón. Por supuesto que la gracia de Dios no viene sola, también incluye a nuestra familia. La visión que tuvo Dios de la humanidad no tuvo más remedio que sentenciarla a morir. Querido amigo, oyente, hermano, alejado, asegúrese de hallar gracia delante de Dios más que de los hombres. Asegure de ser hallado por Dios. Si Él le habla hoy, venga al arca de la salvación. Jesús dijo que ninguno podía venir a Él si no es por gracia divina. Cuando Dios le hace la invitación de venir al arca de la salvación, es porque usted está perdido.
Así cuando usted viene a la salvación, está creyendo que Jesús murió y se levantó de la tumba por amor a usted y a mí. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, Noé habría muerto en sus pecados. No hubiera nadie salvo de aquel diluvio. Así que el arca en sí es una representación de la gracia divina. Dios nos ofrece una enorme seguridad. Él te asegura que estar dentro del arca no habrá ningún temor por parte de la tempestad para ti y tu familia. Porque Dios está dentro del arca, acompañando la travesía y las tempestades que implica todo aquel diluvio que se nos pueda acercar a nuestra vida. Se nos dice que las aguas del diluvio sobrepasaron hasta unos 22 metros a las montañas más altas. Noé sobrevivió porque creyó a Dios y entró en el arca por fe. Él podría haber dudado de la integridad y la capacidad del arca. Podría haber desconfiado en las promesas de Dios. Él podría haber quedado afuera y habría muerto con el resto. Pero cuando la invitación de Dios vino a él, entró en el arca, por fe fue salvado. Quiero llamar su atención sobre el último pensamiento. Cuando Dios cerró la puerta del arca, Noé estaba en el interior mirando hacia afuera y el mundo estaba en el exterior mirando hacia adentro. Solo había un arca y que solo había una puerta. Así que solo hay una manera para ser salvo. La única manera es Dios. Solo hay una manera, la del Señor Jesucristo, que dijo: yo soy la puerta. Venga hoy por esa puerta y será salvo y hallará descanso para su alma. Entre al arca de la salvación, que es Jesucristo. Que Dios le bendiga enormemente en esta noche. Dice que la historia en el año 1959, que un fotógrafo turco volaba en un avión por las montañas del monte Ararat y de pronto fotografió un objeto que tenía la apariencia de un barco. No podía creer lo que sus ojos estaban viendo en ese momento. Tiempo después, un estadounidense llamado Brandenburger, de la Universidad de Ohio, recibió las fotografías para estudiarlas durante el gobierno de John Kennedy. El doctor Brandenburger se dedicó a estudiar las imágenes y dijo: no cabe duda que se trata de un barco sobre la montaña. Entonces se iniciaron las investigaciones para saber qué tipo de barco era el que estaba posado sobre la montaña Ararat. En el año 1977, un hombre llamado Ron Wyatt, arqueólogo aficionado, decidió ir al lugar de los hechos, porque decidió que toda aquella estructura encontrada merecía ser investigada con profundidad, para determinar si en realidad se trataba del arca de Noé, como muchos suponían. Cuando el arqueólogo decide iniciar los estudios, se lleva una sorpresa: que el barco se encuentra a 6.300 metros sobre el nivel del mar. Pero lo increíble de todo es que el mar más cercano se encuentra a más de 321 kilómetros del lugar. Después de investigar el por qué está el barco en ese lugar, comienza a tomar las medidas para saber qué medidas tiene el barco. Después de tomar las medidas, el hombre se da cuenta que coinciden exactamente con las que la Biblia describe en Génesis capítulo 6, versículo 15.
que de esta manera la harás de 300 codos de longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Querido amigo, la historia corrobora de manera exacta que la palabra de Dios se cumple. Como en los días de Noé, así está sucediendo hoy en día. El arca de Noé es un descubrimiento hermoso. Afirma la verdad descrita en la Biblia y la veracidad de que el mundo que conocíamos fue destruido por un diluvio. Las pruebas fueron hechas y hoy se demuestra que la palabra de Dios nunca miente. Y su palabra dice que estamos en los últimos tiempos. No queremos ser alarmistas y no queremos que nos tilden de agoreros, pero sí, serán los últimos tiempos. Le invito a que se suba al arca de la salvación del Señor Jesús. Prepárese, porque los últimos tiempos se acercan. Que Dios le bendiga. Y esta es una oportunidad más que Dios le da. Dios le bendiga y muchas gracias. Buenas noches.